Ahora sí, por favor, Fernando. Ya. Bueno, buenas tardes, compañeros. La Corporación Solidaria UTEUSACH, en nuestro camino de aportar a las normas escritas en el nuevo texto constitucional, pero además dejar establecidos los verdaderos contenidos, ya que circulan una serie de argumentos con el propósito de desacreditar el nuevo texto. Por esa razón, hemos invitado hoy a un amigo y profesor y académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, don Claudio Nash. Además, debo decir que el profesor ha sido importante en que la nueva Constitución esté enmarcada en los derechos humanos, ya que fue uno de los redactores de la presentación de los alcances en el bloque de unidad social y ha estado en todo el proceso haciendo aporte. Bueno, compañeros, como ustedes saben, vamos a dejar al profesor para que nos explique, nos haga una intervención central y después, digamos, vamos a abrir los micrófonos para algunas consultas y preguntas que son de vital importancia para ir esclareciendo este tema. Profesor, ya conocemos el proceso constituyente, la construcción de él, del nuevo texto. Ahora, la pregunta central se la hago yo, que es, desde su visión, ¿cuál es el corazón y la columna vertebral de este texto constitucional? Por ahí partimos, así que lo invitamos. Muchas gracias, Fernando, bueno, y a la corporación, obviamente, por la invitación una vez más. Estar dialogando con ustedes siempre es un agrado y muy expectante de lo que viene. Estamos a cuánto, a un mes casi exacto. Es decir, en un mes más, hoy vamos a dormir poco seguramente, pensando en los resultados del 4 de septiembre. ¿Y por qué esa expectativa? Fernando, yo diría precisamente por lo que usted pregunta, que estamos a un mes de tener por primera vez en la historia de este país no solo una constitución generada democráticamente, lo cual ya es un avance, sino que además tendríamos la primera constitución que está basada en derechos humanos. Ese es el gran, yo diría, es el gran triunfo de este proceso. Este ha sido un proceso largo, este ha sido un proceso difícil, que no empezó con la instalación de la convención el 4 de julio del 2021, sino que es un proceso que viene desde las resistencias en la época de la dictadura, y no sería una falta de respeto venir a contarles a ustedes de aquello, pero es un proceso que se instaló esta idea de que la constitución impuesta por la dictadura no solo era ilegítima en su origen, sino que además obligaba, imponía un modelo único que yo diría tiene tres grandes características que nos sirven para ver el hacer el contraste con el proyecto de constitución. Es decir, la constitución del 80 se caracterizaba por consagrar un modelo neoliberal en lo económico a través de esta figura, particularmente de la figura de la subsidiariedad del Estado. Además, en lo político, un modelo autoritario, con un hiperpresidencialismo muy complejo, y además algo que a veces se le presta poca atención, y a mí me parece que es esencial para la vigencia y la sobrevivencia del modelo tantos años, es que además se basa en una idea individualista y excluyente en la sociedad. Hay una cierta visión que está instalada en la Constitución, que es la que permite este autoritarismo y neoliberalismo. Y en ese sentido, por eso es que esta Constitución, la vigente, la del 80, no se puede modificar, reformar simplemente. ¿Por qué? Porque la filosofía que hay tras ella, toda su institucionalidad apunta a estos tres elementos. Entonces,
lo que podemos ir conversando con más detalle en el punto que ustedes quieran, pero yo partiría diciendo que frente a ese modelo subsidiario, es decir, un Estado, básicamente un Estado gendarme, un Estado que se preocupa de mantener el orden, un Estado que interviene cuando los privados no quieren o no pueden intervenir, y frente a eso proponer un modelo de Estado social de derecho, me parece que es, ya se ha sido destacado por muchos y muchas, un gran avance, pero obviamente no era suficiente aquello. Y me parece interesante en eso que este modelo de Estado social y democrático de derechos vaya acompañado con una idea fuerte de derechos humanos. Si uno mira el artículo 1 en el numeral 3 de la Constitución, dice: la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Yo creo que ahí está, Fernando, el corazón, y eso se refleja luego frente al autoritarismo, hiperpresidencialismo que consagra la Constitución del 80 y una fuerte apuesta por la democratización, por no solo cumplir el rol habitual de las constituciones, que es organizar el poder, sino que en el caso de Chile era muy importante que la propuesta constitucional tuviera la capacidad realmente de redistribuir el poder. Y eso tiene que ver con los temas vinculados con la participación del pueblo en la gestación de normas, en la derogación de normas, tiene que ver con las posibilidades de control de la actividad del Estado a través de órganos autónomos, tiene que ver con una nueva forma de reorganizar el poder territorial desde la centralidad histórica acá en Santiago, en la región metropolitana, redistribuir ese poder y democratizarlo hacia las regiones, una nueva relación con la naturaleza, que yo creo que leía justamente estos últimos días, han salido varios comentarios de fuera de Chile, incluso en la India, en Estados Unidos, en varias partes se ha escrito estos días sobre el proceso constituyente chileno, y todos reparan en el tema de la naturaleza, el medio ambiente como un eje central, innovador, y que va a ser modelo. Pase lo que pase el 4 de septiembre, va a ser un modelo en las discusiones constitucionales en distintos lugares. Y también eso se refleja en una reorganización del poder en el ámbito de la política. Si bien se mantuvo, y eso lo podemos discutir con más detalle, se mantuvo un presidencialismo que es fuerte, pero está lejos del actual hiperpresidencialismo, y de alguna manera quedó bastante más compensado con contrapesos interesantes en el Parlamento, en el sistema judicial, en los órganos autónomos. Es decir, hay una figura de distribución del poder que es interesante, un Parlamento que sabemos está redefinido de alguna manera, se mantienen dos cámaras con finalmente bastante más igualitarias de lo que en algún momento se planteó. También en el sistema de justicia hay un rediseño y una democratización en el sentido de evitar concentrar todo el poder en la Corte Suprema, y se crea un órgano administrativo que es el Consejo de la Justicia, pero se garantiza la independencia. Hay normas interesantes sobre el derecho de acceso a la justicia. Los órganos autónomos también son interesantes en cómo quedaron regulados, y dejo para el final lo que me parece el elemento cultural central, que tiene que ver con una prioridad, centralidad de los derechos humanos. Eso no solo se refleja en el catálogo. Me acuerdo que alguna vez conversamos aquí mismo de que había una trampa, la trampa del catálogo, pensar que íbamos a solucionar todo con un largo listado de derechos, si no, eso no iba a tener ninguna efectividad si no iba acompañado de mecanismos reales de protección. Y esos mecanismos tienen que ver con la Defensoría del Pueblo,
tienen que ver con las acciones constitucionales de tutela, de amparo y otras. Es decir, se logró algo que nunca en la historia de este país habíamos tenido, que era un verdadero sistema constitucional en materia de derechos humanos. Y por último, esta idea de la centralidad de los derechos necesariamente implicaba basar esta constitución en valores muy centrales en las demandas ciudadanas, no solo el de la dignidad del ser humano, sino que además de la libertad que se mantiene como un valor del sistema, sino que también la igualdad, y la igualdad sustantiva, que está en varias normas reflejada, pero que es lo que nos permite visibilizar la pluralidad, la diferencia, la riqueza de este país en términos de plurinacionalidad, en términos de paridad política, y también visibilizar a grupos históricamente discriminados. Es decir, esta Constitución reconoce categorías especiales que deben preocuparnos como sociedad, que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad, personas privadas de libertad, personas mayores. Es decir, hay una mirada ya no desde el individualismo, sino que desde una sociedad más solidaria. Yo diría que eso, Fernando, esos ejes son los que a uno le permiten, digamos, estar tranquilo con lo que se logró. Ahora, uno, y esto lo podemos discutir con detalle, hay cosas que uno pudo haber esperado que quedaran distintas, etcétera. Eso es una discusión que la propia Constitución abre la posibilidad de reformas, etcétera, hacia el futuro, pero en lo central, en lo que significa superar la Constitución de la dictadura, yo creo que hay un cambio sustancial. Y yo creo que ese cambio sustancial es tan evidente que es lo que ha justificado esta campaña que ustedes mismos hacían mención hace un momento atrás, que ha sido realmente del terror. No solo la cantidad de recursos para instalar falsedades, tergiversaciones, sino que algo que hoy yo lo publicaba en redes sociales que me tiene muy preocupado, que a un mes todavía, que a un mes, el más intenso de campaña, actos de violencia. Y a mí me han llegado varias denuncias de distintos lugares de amenazas a las personas que se han manifestado por el apruebo, intentos de agresión física a personas que están en la calle haciendo campaña, insultos, enrayados en distintos lugares. Bueno, y para qué decir estos personajes que se sienten con el derecho de amenazar de muerte incluso a constituyentes. Es decir, si amenazan a Baza, a Atria, que son figuras públicas, el mensaje es muy claro. ¿Qué queda para ustedes, para nosotros que salimos comúnmente a la calle en forma anónima? Bueno, imagínense lo que les puede pasar a ustedes. Ese mensaje yo creo que es muy preocupante. Y eso tiene que ver por lo que está en juego, por la profundidad del cambio. Y cierro con esto, Fernando, ya para abrir la conversación, que creo es lo más interesante. A mí lo que me preocupa en esa línea de cómo se instala la mentira, la violencia, tiene que ver con lo que sabemos ocurre en este país cuando se amenazan los pilares del poder instalado históricamente. Ustedes lo vivieron en carne propia. Saben muy bien las consecuencias que tiene enfrentarse y amenazar las bases estructurales del poder en este país. Y están, al igual que hace 50 años atrás, están dispuestos a todo. Y por lo tanto hay que tener en este minuto mucho cuidado, ser muy, muy claros en nuestra posición, pero también cuidarse mucho a todos quienes salen a hacer campaña, etcétera. Mi llamado es en ese sentido también, Fernando. Micrófono, Fernando. Compañeros, ahora estamos a modo de opiniones cortas, consultas.
para el profesor. Bueno, después que se decían, compañeros, Apolo ya, Apolo. ¿Puedo? Ya, gracias Fernando. Yo tengo dos dudas que me gustaría que Claudio, con la claridad habitual, me las pueda aclarar. Una dice relación con el tema de las consultas que se deben hacer, los temas de justicia con los pueblos originarios. Esa es una. Y la segunda pregunta dice relación con el poder que, si tendrían un real poder legislativo, las cámaras de las regiones. Esas dos preguntas no las tengo claras, por eso te las hago. Gracias, Claudio. Otra Perfecto. para que, Perdón. Ustedes me dicen si juntamos, ya, vamos no de sé una si como hay ustedes otra quieran. para que responda después las dos, Claudio. Tengo, Emilio. yo tengo una pregunta, pero también es de consulta, es decir, tú hablas de la Corte Suprema y de otros órganos que estaría también como funcionando, pero no sé, no te entendí bien esa parte. Una de las cosas que harto pareciera ser que se ha discutido el hecho de que la información dice que a la Corte Suprema se le van a quitar las atribuciones y van a aparecer otras, ¿no? Es una parte que yo tampoco tengo muy clara. Y yo le agregaría, mi distinguido profesor, el tema de la Corte Constitucional. ¿Ah? Porque también, digamos, hay digamos, expresiones de que los nombramientos que se van a ejecutar no serían los convenientes. Entonces, a esas tres, enfócate y nos comentas. Claudio. Perfecto. Vamos a seguir, si les parece, el mismo orden para mayor facilidad. Deja que voy a abrir aquí para la Constitución, para ir dándoles algunas de las normas que hay que mirar. Pero yo creo que una de las cosas interesantes de esto es precisamente ir mirando la normativa, porque eso clarifica bastante lo que dice efectivamente la Constitución. A ver, se ha generado, y yo creo que hay que mirarlo en su contexto, ponerlo en su contexto, este tema de los pueblos indígenas. A ver, al inicio del proceso, uno podía imaginar distintos destinatarios para ser transformados en el enemigo a vencer. Es decir, el proceso, si tú querías lidiar contra el proceso, tenías que encontrar alguien con quien tú lo transformaras en la encarnación de lo que no se quiere, de los temores, activar los grandes temores, yo diría activar los grandes temores, y por no decir odios, en este país. Uno podría haber pensado, por ejemplo, que eso iba a ser con el movimiento feminista. Muchos pensábamos, y me incluyo de ellos, que el enemigo a vencer en la construcción de quienes se opusieron desde un comienzo al proceso iba a estar en el movimiento feminista, en el tema de derechos sexuales y reproductivos, en el tema de la paridad o en el tema de identidad de género, la comunidad LGTBIQ+, eso. Pero si uno ve eso, rápidamente no prendió, no prendió, se intentó. Si uno mira, empieza a recordar las declaraciones, en un momento apuntaban a eso. Y ahí es donde aparece rápidamente el enemigo real que identificaron desde un comienzo a vencer, que eran
los pueblos indígenas. Y que comenzó, ¿se acuerdan ustedes?, con los ataques a Lamachi, Linconao, a Elisa Loncón, toda esta idea de por qué no hablan en español, por qué se disfrazan para venir, empezó toda una construcción que hasta el día de hoy se ha mantenido, y el último discurso tiene que ver con este de los privilegios. No sé si lo han escuchado ustedes, pero esto que se está creando como una especie de un super ciudadano, alguien que va a tener todos los privilegios y va a estar por sobre la igualdad ante la ley, que son los pueblos indígenas. Y eso, cuando uno va viendo el texto, entonces empezaban a aparecer los destinatarios de esas, la concreción de esos temores, la plurinacionalidad. Es decir, reconocer que Chile es un Estado plurinacional, el temor a la secesión, al rompimiento de la unidad del Estado. Bueno, para eso hay una norma en la propia Constitución que digamos, se hace cargo de esos temores, que es ni más ni menos, digamos, que el artículo 3, muy al comienzo. Chile forma un territorio único e indivisible. De ahí pasamos a otros temas, al tema de la justicia, al pluralismo jurídico, que es una consecuencia de reconocer la plurinacionalidad, así como se reconoce las lenguas originarias, se reconoce la cultura originaria, y la necesidad de que esto sea un diálogo entre iguales, un diálogo respetuoso. También se reconoce que aquellos pueblos que tengan desarrollado un sistema jurídico también debe ser respetado dentro del Estado, pero todo ello dentro de una unidad que lo da, que la última palabra siempre la tiene la Corte Suprema. Y en eso no estamos innovando en nada. Esto lo tiene Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, etc. Colombia. Y lo que ha ido quedando, digamos, en eso era este tema de los vetos, de que, mire, van a tener un derecho a vetar. ¿Y cómo aparece lo del veto? A través del tema de la consulta, porque otro derecho, y esto está reconocido en el Convenio 169, en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, del sistema interamericano, es que en aquellas decisiones que afecten a los pueblos indígenas debe haber una consulta, y eso lo reconoce la Constitución, pero eso ya está vigente en Chile hace mucho. Lo que se intentó armar ahí, a partir de eso, fue una construcción de que no solo era consulta, sino que consentimiento. Y si ustedes hacen el ejercicio, ponen en el computador, en la Constitución, el buscador, y ponen consentimiento, les aparecen dos partes, una que tiene que ver con el tema sexual, otro tema nada que ver, y lo otro es en el artículo 191, que está dentro de la organización territorial, que dice participación en entidades territoriales, y el numeral 2 dice los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo, informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Es decir, dentro de la organización territorial debe haber no solo consultas, sino que consentimiento. Y esto está recogido y es vigente hoy día, es derecho vigente en los tratados internacionales. Esto está también, que respecto de aquellas materias que pueden implicar un cambio, por ejemplo, en la propia existencia de un grupo o de su forma de vida, el Estado no basta con que consulte, sino que además tiene que obtener consentimiento. Ahora, eso, no hay nada de aquello en las normas que están en el capítulo final, en el capítulo 11 de la Constitución, sobre reforma y reemplazo de la Constitución. Es decir, en materia de reforma y reemplazo de la Constitución no hay ninguna norma que establezca consentimiento, que se requiera consentimiento, y por lo tanto que haya veto de pueblos indígenas. Por lo tanto, ahí
digamos, ahí ha funcionado, yo diría, bien, este tema de la construcción del enemigo, de la construcción del temor al enemigo. Y cómo, y no importa que yo mienta, porque eso va quedando de alguna manera, porque activa cuestiones que lamentablemente están muy arraigadas en nuestro país, que tienen que ver con la racialización, con la discriminación de los pueblos indígenas, con una historia de invasión, despojo, colonización, invisibilización, que obviamente esta Constitución de alguna manera combate, reconociéndolos en plenitud, dignidad como pueblos. Entonces, yo creo que hay que tener mucha tranquilidad en eso, de que aquí, para efectos de la reforma constitucional, no hay un veto, y no hay veto en ninguna materia que no sea las cuestiones vinculadas con las entidades territoriales indígenas, donde sí corresponde, de acuerdo a estándares internacionales, que el nivel de exigencia de acuerdo para el Estado sea mayor. Y en eso lo conecto también con lo del poder legislativo, y el tema de las cámaras, porque aquí también hubo cambios, y de alguna manera muchas personas que fueron siguiendo de alguna manera el debate, se quedaron con algunas ideas, llamémoslo así, iniciales. Inicialmente sí, el diseño implicaba tener una Cámara de Diputados donde se concentrara prácticamente todo el poder legislativo, y tener una Cámara de las Regiones que solo viera los temas regionales. Y eso fue cambiando en el transcurso de la discusión constitucional, y lo que se fue haciendo fue dándole cada vez mayores atribuciones a la Cámara de las Regiones. Eso es lo que permitió, y eso en la historia del proceso, eso lo impulsaron desde el Partido Socialista particularmente, que defendieron y no dieron el quórum para algunas normas que restringían ese poder. Y entonces terminó ampliándose. Y la Cámara de las Regiones entonces tiene el mismo rol que tiene hoy en materia, por ejemplo, de acusaciones constitucionales. Sigue siendo el jurado. Sigue participando en nombramiento de autoridades. Hay una serie de nombramientos de autoridades que las hace en conjunto la Cámara de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Pero además se le dieron atribuciones desde el punto de vista legislativo también, en varias cuestiones que ya no solo tienen que ver con las materias de carácter regional, sino que también con reformas, por ejemplo, con reforma a la Constitución, con reforma del sistema de justicia. Es decir, terminó siendo una Cámara mucho más empoderada de lo que originalmente se había planteado en los primeros proyectos. Si ustedes quieren mirar ahí ya con detalle, no lo vamos a leer porque es un artículo muy largo que llega hasta la letra R, para que se den cuenta de todas las leyes en las cuales debe haber leyes de acuerdo regional, artículo 268, reformas a la Constitución, sistema de justicia, implementación de derecho a la salud, educación, vivienda, ley de presupuesto, estatutos regionales, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un sistema, yo diría, al final del día, lo que vamos a aprobar o rechazar el 4 de septiembre es un sistema presidencialista. No se pasó a un sistema parlamentario ni semipresidencial, fueron desechadas todas esas iniciativas, y algunos perdimos en esa discusión. Es decir, a mí me habría gustado mucho más un sistema más cercano al parlamentario o al semipresidencial que al presidencialismo tradicional, pero se impuso con mucha fuerza, y debo decir que
muy al comienzo de que íbamos a tener un sistema presidencial, pero con mayores equilibrios, un sistema que apunta más bien al diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, en el tema de los ritmos legislativos, eso se va a ver por ley, ya no lo va a imponer el presidente. Hay leyes donde efectivamente tiene que haber una concurrencia de voluntad del presidente, pero ya no son leyes que exclusivamente las pueda tramitar solo el Ejecutivo. Apunta esto a mayor diálogo, a un sistema de mayor colaboración que de imposición. Y algo similar en esa misma línea, Emilio, sucede en el ámbito de la justicia. ¿Qué pasa hoy? Hoy en la justicia es que tú tienes concentrado en un órgano, la Corte Suprema, no solo la última palabra en la interpretación de las leyes, en la resolución de los casos a través de la casación. No solo tiene labores jurisdiccionales en materia, por ejemplo, hoy de acción de protección y otro, sino que además la Corte Suprema en Chile tiene toda la administración, la gestión, administración, nombramientos, evaluación, disciplina en el Poder Judicial. Y eso ha llevado a un sistema tremendamente vertical y autoritario. Chile ha sido condenado recientemente por la Corte Interamericana en un caso, el del juez Daniel Urrutia, hace un año atrás o menos de un año, fue condenado y la Corte le dice a Chile, usted tiene un problema de independencia de los jueces muy serio. Por la estructura de poder donde los jueces superiores tienen todo el poder sobre los inferiores y está todas estas figuras que ustedes habrán escuchado muchas veces del besamano, de que hay que ir y hablar con los ministros de la Corte de Apelaciones para que uno lo promuevan, o los de las apelaciones a la Suprema. Hay una tremenda intervención del poder político en el Poder Judicial. Acuérdense la declaración que hizo el ministro de Justicia de Piñera, Hernán Larraín, cuando asumió el 2018. Dijo, ¿se acuerdan? Vamos a netear, ese fue el término que usó, vamos a netear el Poder Judicial a través del nombramiento de jueces que no sean de izquierda. Porque para él, imagínense dónde está la derecha, él, los jueces chilenos son jueces de izquierda, imagínense. Pero dijo, aquí hay que hacer, y lo hicieron. Y hoy día tienen una Corte Suprema bastante conservadora, tienen una Corte de Apelaciones de Santiago muy conservadora, es decir, cumplieron esa promesa. La idea, entonces, de la nueva Constitución, ¿cuál es? Es acoger una demanda de los jueces y juezas, de la Asociación de Magistrados, venía hace mucho tiempo planteando que teníamos que ponernos al día con una figura que se ocupa en distintos lugares del mundo, que es separar en un órgano autónomo, técnico, el tema de los nombramientos, gobierno, gestión, formación y disciplina, y que la Corte Suprema quede con su rol jurisdiccional. Y eso es lo que se llama el Consejo de la Justicia. Y la Corte Suprema nunca se opuso a esto. La Corte Suprema lo único que dijo que le preocupaba, y hay una declaración ahí del presidente de la Corte Suprema, que lo único que le preocupaba es que fuera mayoritaria en ese Consejo de la Justicia la presencia de jueces. Y terminó siendo bastante cercano a lo que pedía la Corte Suprema, porque el Consejo de la Justicia, su composición son 17 integrantes. Si ustedes miran ahí los artículos 342 y siguientes, está regulado esto. Hay 8 jueces o juezas titulares elegidos por sus pares, 2 funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, es decir, de 17 hay 10 que vienen del sistema judicial, 2 de pueblos y naciones indígenas, y los otros 5 son por el Congreso y la Cámara de las regiones, pero a través de ternas con concurso público, de alta dirección pública, con profesionales de al menos 10 años del título correspondiente, pero además se ponen límites para quienes salen de cargos de gobierno
o del Parlamento pasen a integrar este órgano para evitarse nombramientos de ese tipo. Entonces hay una nueva distribución, sí, eso es cierto, Emilio, de distribución al interior del Poder Judicial. Eso es efectivo. Y algunos han utilizado eso para decir, entonces se afecta la independencia del Poder Judicial. Hace poco, y esto se publicó en El Mostrador, una carta de Diego García Sayán, que es el relator para la libertad de expresión, relator para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas, y él dijo que la fórmula que está usando en Chile no solo garantiza la independencia, sino que debiera ser un ejemplo a seguir en otros lugares de cómo organizar adecuadamente garantizar la independencia de los jueces y juezas en el país. Entonces, sí hay una redistribución de poder, pero con un fuerte énfasis en mantener, digamos, la independencia del poder judicial. Entonces, hace poco estaba Jorge Correa, tal vez ustedes lo vieron en un programa de televisión, y todas sus críticas al sistema era, mire, pero es que esto puede pervertirse en X sentido. Claro, si no hay control, si las cosas funcionan mal, pero no hay nada en el diseño que implique necesariamente que las cosas van a salir mal. Va a depender de cómo se implementen, y si se implementan bien, esto puede ser realmente un paso muy interesante en nueva administración del sistema de justicia. Y por último, y también encadenado con esto, está la discusión de la Corte Constitucional. A ver, aquí había un debate que era bien interesante, a mí me preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tribunal constitucional, que ustedes compartirán la opinión de muchos y muchas, que es un desastre. No pasa ningún estándar mínimo de ni calidad de su sentencia, ni de respeto a las atribuciones, se ha excedido de ellas, pero además un diseño institucional que le ha permitido transformarse, como se ha puesto muy de moda decir, en una verdadera tercera cámara. Hay declaraciones en algún minuto de algún diputado de derecha cuando se estaba discutiendo la reforma laboral que dijo, tal vez se recuerdan ustedes, dijo, da lo mismo lo que se apruebe aquí porque esto lo vamos a llevar al TC y ahí ganamos 6-4. Es decir, sabía exactamente cómo iba a salir esto en el Tribunal Constitucional. Y hace poco un profesor ahí de Derecho, Cordero, en la Chile sacaba un largo listado de todas las leyes que las ha parado el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque afectan la Constitución en salud, en educación, en el CERNAC y un largo, etcétera. Entonces estábamos legislando constitucionalmente a partir de un trauma. Y eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque ese trauma podía llevarnos, y era el riesgo, a no tener un sistema de control contramayoritario. Y eso era peligroso. Porque una democracia necesita tener un control que no esté ligado a la regla de mayorías. La regla de mayoría implica que las mayorías gobiernan, sí, y el sistema político debe permitir que gobiernen, por supuesto, y eso hoy día en Chile durante años no lo hemos tenido como posibilidad. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de amarres que le impiden a las mayorías las transformaciones que demanda la ciudadanía, por eso terminamos en el 18 de octubre. Eso hay que modificarlo, pero cuidado, siempre debe haber la posibilidad de que haya un control para que esas mayorías no se excedan en términos de violar los derechos que tienen las minorías. Y para eso se necesitan órganos, por eso se llaman contramayoritarios, que puede ser la propia Corte Suprema, puede ser un tribunal especial. Aquí en algún minuto se pensó, muchos pensamos, yo estaba en ese grupo, pensábamos que eso se le iba a entregar a la Corte Suprema, una sala especial que viera los temas de constitucionalidad. Pero finalmente se decidió no entregárselo a la Suprema, sino tener un órgano que reemplaza el Tribunal Constitucional, que se va a llamar Corte Constitucional. Y esa Corte Constitucional, entonces, a través de una composición distinta a la actual, y ustedes la pueden mirar ahí en el 378,
Los jueces y los integrantes van a ser 11, ahora son 10 y la presidencia tiene un doble voto. Van a durar 9 años, no son reelegibles y van a ser nombrados 4 en sesión conjunta del Congreso de Diputados y Cámara de la Región. Acuérdense, este poder que tienen todo el Parlamento y no solo la Cámara de Diputados. 3 por el presidente o presidenta de la República y 4 elegidos por el Consejo de la Justicia a partir de concursos públicos. Es decir, también se busca una integración que no sea solo política, sino que política, porque es un órgano político en algún sentido de que tiene que hacer esta interpretación de las leyes, pero también, interpretación constitucional, pero también técnico. Entonces, se logra un equilibrio que yo diría es mucho, mucho mejor que lo que teníamos vigente. Pero además se toman ciertos resguardos. Por ejemplo, no podrán ser jueces o juezas de la Corte quienes se hubiesen desempeñado en cargos de elección popular, quienes hayan desempeñado el cargo de ministro o ministra de Estado u otros de exclusiva confianza del gobierno durante los 2 años anteriores a su nombramiento. Esto yo nombro como a mi asesora jefe. ¿Se acuerdan Piñera que nombró a la señora Abraham? Su asesora jefe la nombró en el Tribunal Constitucional, pero antes lo habían hecho los distintos presidentes y presidentas de la Concertación igual, Viera Gallo en algún minuto, etc. Es decir, la idea más operadores políticos que personas técnicas. Y por último, cómo combatir, no solo con los nombramientos, sino que con las atribuciones, esta politización. Lo que se hace es mantener la posibilidad de que se declare la inaplicabilidad de una norma, pero una norma ya dictada. Y la inconstitucionalidad, y eso lo pueden ver en el 381, no es parte del proceso legislativo, sino que van a ser los jueces lo que le van a pedir a la Corte diciéndole, mire, yo tengo que aplicar esta norma y esta norma a mí me parece inconstitucional, interprétela usted y dígame si la debo aplicar o no. Y cuando la Corte dice que una norma es inconstitucional, hay posibilidades ahí que se pida que se saque del sistema. Y ahí se le da atribuciones al Congreso, al presidente, etc. Entonces se saca a la Corte Constitucional del juego legislativo, pero se mantiene un control, llamémoslo, ex post, una vez que ya está vigente y que uno ve que no hay forma de aplicarla sin generar una vulneración a la Constitución, se le da estas atribuciones. Y además tiene las propias de cualquier Corte Constitucional que tiene que ver con resolver conflictos. Eso es muy importante, es decir, conflictos, por ejemplo, entre órganos del Estado, entidades territoriales y otros órganos del Estado, entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales, es decir, estos choques entre autoridades, bueno, la Corte Constitucional lo resolverá. Aquí un poco lo que era el Tribunal Constitucional cuando este fue creado. No tenía atribuciones de declarar inconstitucionalidad de normas, sino que se dedicaba básicamente a resolver conflictos en eso de los 70. Pero luego este nuevo Tribunal Constitucional, en la Constitución del 80, el que desvirtuó completamente el sistema. Por lo tanto, vamos a tener un sistema contramayoritario con mayores garantías para evitar abusos. Eso es básicamente el diseño, Fernando. Gracias, profe. Compañeros, consultas. A ver. Fernando. ¿Sí, Carlos? Hola, don Claudio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Oye, mira, la consulta es la siguiente. Bueno, sabemos que la oposición en este minuto, o los que están contra la prueba, ¿no?, han hecho, digamos, han sacado puntos muy rasgados, tratar de buscar las 5 patas al gato para poder mentir y además desvirtuar. Y eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me preocupa ahora, estoy muy positivo que la prueba va a ganar. No sé en qué porcentaje. Pero
Y me preocupa después del 4. ¿Qué se va a determinar? ¿Cómo las fuerzas políticas van a acatar esa votación? Lo mismo digo en contrario, si ganara el rechazo. Van a haber fuerzas políticas que no van a querer acatar. Porque estamos viendo, digamos, que vamos a regir con la antigua, con la de Pinochet. Entonces, eso es lo que más preocupante. Entonces, esa es la pregunta. O sea, quizás no tenemos la bola de cristal, pero yo creo que algún análisis debe haber de lo que va a ocurrir después de. Para ambos lados. Yo soy positivamente que va a salir la luz. Pero veamos qué posibilidades tenemos de que estas fuerzas, que son las constituyentes, las que son las legislativas, el judicial, ¿no es cierto?, acaten esta nueva constitución. Eso sería Claudio. Sí, Carlos, yo creo que muchos compartimos su duda. A ver, uno puede anticipar varios escenarios. Yo creo que eso sí se puede hacer. Uno no, como ustedes bien dicen, uno no tiene una bola de cristal, saber exactamente, pero los escenarios más o menos yo creo que se han ido clarificando. Un escenario es que gana el rechazo. Si gana el rechazo, se aplica el artículo 142, inciso final de la Constitución, y la Constitución del 80 se mantiene vigente. Y en eso le han buscado una vuelta y le han dado, pero olvidémonos de eso. Eso es así, esto sigue vigente, y ese día, esa noche, van a salir todos aquellos a los que tienen hoy día guardado y les quitaron el teléfono y les cortaron internet, van a salir diciendo: ven, siempre dijimos que la Constitución del 80 tenía apoyo popular y hoy día se ha ratificado ese apoyo popular que nunca lo tuvimos en duda, y van a salir todos los que están guardados y que hoy día no aparecen porque no les conviene electoralmente. Pero esa noche el mensaje, y todo esto de no vamos a rechazar para un nuevo proceso, para reformar, yo creo que no hay viabilidad política alguna de que eso suceda así. Si gana el apruebo, yo comparto con usted que cada vez pareciera ser más claro el triunfo. Ahí el escenario es muy distinto, los porcentajes. Yo diría que ahí sí los porcentajes van a decir mucho. Es decir, a mayor porcentaje la política tradicional tiene menos espacio. A menor porcentaje la política tradicional tiene más espacio. A eso están jugando hoy día. A ver, aquí hay que acordarse que el 15 de noviembre lo que se firma en el Parlamento, el acuerdo del 15 de noviembre, es un acuerdo que tenía que ver con la política tradicional, cómo volvía a canalizar o de alguna manera controlar un proceso que lo había desbordado absolutamente en las calles. Y estaban dispuestos a entregar la Constitución a cambio de mantener el diseño de poder. Y nuevamente es el pueblo, a través de las movilizaciones, las que desborda el acuerdo del 15 de noviembre. La paridad, los pueblos indígenas, los independientes. Nada de eso estaba en el acuerdo del 15. Eso es movilizaciones sociales que recordaremos después del 15 de noviembre. Fue, qué bien, muchas gracias que ustedes han llegado a este acuerdo, pero la gente siguió movilizándose. Y se logró un proceso ahí de transformación de ese acuerdo en algo mucho más sustantivo. Algo similar ocurre el 25 de octubre del 2021, el 80% por el apruebo, pero además el 80% diciendo no queremos a ustedes, a los políticos tradicionales decidiendo esto, sino que queremos nosotros elegir quiénes lo van a hacer. Y el 15, 16 de mayo del 21, el 25 de octubre era el 20, en mayo del 21, el año pasado, lo que se hace nuevamente se desborda y se sorprende a la clase política diciéndole: oiga, acuérdese que en octubre pasado le decimos que no queríamos
que ustedes redactaron esto. Y termina la Democracia Cristiana con un representante, el PPD con dos, no sé, completamente marginado. Y lo que están haciendo hoy día, de alguna manera, es ver cómo ese mismo grupo, piensen ustedes, son los mismos actores, incluyendo al presidente, son los mismos actores los que están intentando capturar el proceso nuevamente y diciendo que ya, va a ganar el apruebo. Yo creo que están apostando a eso, va a ganar el apruebo. Si gana el apruebo, nosotros queremos tener el control. Entonces nosotros vamos a hacer los cambios, nosotros vamos a hacer la reforma y queremos ponernos de acuerdo para evitarnos el riesgo, que el margen sea muy amplio y no tengamos espacio político para tomar el control del proceso constituyente. Algunos dicen, acordémoslo ahora, en este mes que queda. Versus quienes dicen, no, esperemos el resultado y ahí conversemos con las cifras en mano. Pero yo comparto con Carlos, con usted, que ahí va a venir una nueva lucha por apoderarse del proceso y la única forma que tenemos de mantener el proceso tal como se viene dando desde octubre del 2019 es a través nuevamente de movilizaciones sociales, de la capacidad de presión política para evitar la captura del proceso por la clase política que fue marginada por el propio pueblo de diseñar el nuevo acuerdo constitucional. Y yo los veo muy desesperados a esa clase política por rápidamente tomar nuevamente ahora el contenido de la Constitución y hacerlo a su gusto. Pero hay todavía en eso mucha historia, yo creo, por contar. Primero, contar los votos. No tenemos, yo diría, idea de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque va a votar por primera vez, están habilitados para votar 15 millones, pero además tienen que votar. Es decir, es primera vez, porque se acuerdan que antes uno se inscribía y era obligatorio el voto. Después, la inscripción fue universal, pero el voto fue voluntario. Primera vez, desde el retorno a la democracia o la postdictadura, como ustedes quieran llamarlo, por primera vez, todos habilitados para votar y todos obligados a votar. En la última elección votó 1.200.000 más que en la primera vuelta, que son los que permitieron darle un amplio triunfo al actual gobierno versus el proyecto que proponía la ultraderecha. Es decir, salió 1.200.000 personas y cambió completamente el resultado. Y eso votaron 7 millones y algo. ¿Se imagina, Carlos, lo que es ahora que van a votar, que no voten esos 7 millones más, pero que voten 3 millones más? Es decir, que voten 10 de los 15. Ahí hay gente que tal vez va a ir a votar por primera vez en su vida, y no jóvenes de 18 años, sino que gente mayor que por primera vez en su vida va a tener que ir a votar porque está obligada a votar. Ahí es donde tenemos un resultado que yo diría que para todos, de alguna manera, es incierto. Ver cómo va a votar ese Chile que tradicionalmente no va a votar. Va a ser un ejercicio político tremendamente interesante. Yo creo que cuando estemos ahí a las 6, 7 de la tarde mirando la televisión, las primeras mesas, va a haber nervio, va a haber cómo se pronuncia el pueblo en este proceso. Va a ser muy bonito. Yo espero que no terminemos deprimidos y que terminemos muy contentos, pero va a ser un proceso fascinante en ese sentido. Bien. Mira, ¿alguien? No estaba agradeciendo, Fernando. Ya. Yo en la mañana escuchaba Radio Cooperativa, el café de Cooperativa, y ahí Felipe Arboe defendía de que si ganaba el rechazo no se iniciaba un proceso constituyente, pero que no persistía la Constitución del 80. Y el Pato Fernández le dijo, bueno, ¿y qué va a hacer, digamos, si estamos en el proceso, en un nuevo proceso? Sigue la Constitución del 80 vigente, pero no hubo caso. El hombre de alguna manera se justificó que no seguía, ya había muerto la Constitución del 80. Y de pasadita, digamos, habló de que la Constitución eliminaba la libertad de enseñanza, perjudicando a la educación privada.
No, Y yo- pero mira, Fernando, ahí en las normas constitucionales ya hemos visto, yo creo que hemos aprendido mucho que hay normas que sí, son difíciles de interpretar, que dan más de una posibilidad, pero la del 142, inciso final, 3 líneas o 2 líneas y un poquito más. Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente constitución. Punto. No, no hay, es que no hay, la otra ya es la lectura, sí, el pueblo habló, ya, ok, súper lindo, hágase una polera con eso, pero la constitución del 80 sigue vigente y esa es la que va a estar vigente y cualquier cambio, lo que plantea el presidente Boric, es decir, vamos a impulsar un nuevo proceso, bueno, tiene que ponerse de acuerdo en el Parlamento para una nueva reforma constitucional que habilite un nuevo proceso constituyente y ahí la UDI Macaya ya le dijo, sí, pero sin pueblos indígenas, sin movimientos sociales. Y lo de la paridad lo vamos a analizar. Y los republicanos ya dijeron no. Y ojo, que tienen presencia en el Parlamento. No estamos hablando de sectores marginales. Tienen presencia importante en el Parlamento. Entonces, es una declaración de voluntad. Yo entiendo al presidente. El presidente, el triunfo del rechazo es equivalente a lo que le pasó a Piñera el 18 de octubre, se le acaba el gobierno. No, tiene que reinventarse y yo creo que el presidente Boric está pensando en eso. Yo el 5 tengo que seguir gobernando y tengo que inventarme un cuento, incluso si gana el rechazo y tener liderazgo ahí para proponer un nuevo proceso y encabezarlo, etcétera, porque si no se acaba el proyecto, el gran proyecto de este gobierno es transformaciones, pero principalmente es la implementación de la Constitución. Y si no hay Constitución que implementar con un Parlamento en el que no tiene mayoría, ¿qué va a hacer? Entonces, es una situación muy complicada. Por último, para ir terminando, bueno, fuera de todo lo que desacreditan, tienen un verbo muy especial, porque ellos dicen que en la Constitución promete, ¿ah? Promete el derecho a la salud, pero dicen que las personas no podrán elegir qué salud van a tener, que prometen el derecho a la seguridad social, pero no tendrán derecho a la propiedad sobre sus ahorros. Pero lo que más me llama la atención, dicen que prometen el derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, pero debilitaron a Carabineros de Chile, eliminando herramientas para garantizar tu seguridad y rechazaron aquí dice, la condena al terrorismo y no eliminaron el estado de excepción. ¿Ah? Entonces, uno dice, esto llega a la gente, ¿cómo salimos, digamos, a hacer claridad de estos que ellos aseveran, ¿ah? Y que están tirando por todos lados? Inclusive sacaron un volante, un papelógrafo donde aparece Boris, el Giorgio, la Camila, y le pusieron, estos son los que incendiaron el metro. ¿En serio? No, Sí, eso no lo había sí. escuchado. El compañero nuestro, Juan Hernández, anduvo haciendo los tiras. ¿Ah? Entonces, a ese punto llega, digamos, esta situación. ¿Qué te parece? No, lo primero es que eso último además es divertido, porque al menos yo encuentro que esos que tú nombraste además son bien tibios. Entonces, decir que eso eran los que andaban quemando el metro es incluso ya gracioso a esta altura, pero esto está muy estudiado, Fernando. Así ganó Trump en Estados Unidos, así ganó Bolsonaro en Brasil, así ganó el Brexit en Inglaterra, así ganó el no al acuerdo de paz en Colombia. Hay que tener cuidado en eso, es decir, aquí hay una forma de hacer campaña que no están improvisando nada, aquí están aplicando una fórmula que además ha dado resultados. Y es muy complejo. Yo me recuerdo haber conversado esto con gente
de la convención en su minuto, de cómo lidiar con algo que en Brasil se ha estudiado mucho, y es el tema del celular. Es decir, la información que te llega a ti por el celular, por el WhatsApp. Bolsonaro hizo su campaña vía WhatsApp, básicamente. Y es bien increíble porque uno de los grandes logros de Dilma antes que la destituyeran había sido precisamente la democratización en el tema digital, y todo el mundo tenía WhatsApp gratis. Bueno, eso lo aprovechó Bolsonaro. ¿Cómo lo aprovechó? En los mensajes permanentes y mensajes con mentiras que te llegan al WhatsApp. ¿Y ahí por qué? Porque es un espacio de intimidad donde se supone que lo que te llega es lo que tú confías, te llega de tu familia, de la gente a la que tú le has dado tu número. Entonces lo que te llega ahí te impacta mucho más que lo que tú puedes ver en la televisión. Pero en Chile, además, súmale televisión. No sé si ustedes hagan un día el ejercicio, es bien terrible, pero háganlo. Vean un día completo, elijan un canal, el Mega, el 11, cualquiera, veanlo completo, desde el matinal hasta el último, y uno termina panicado. Si están todo el día, desde el matinal hasta el último programa político de la noche, es todo el día el mismo mensaje. Y además eso te llega a tu teléfono. Entonces, lidiar con eso y lidiar contra esas mentiras, cuando se elige además estos enemigos, en la sexta región se distribuían panfletos diciéndole que los indígenas le iban a dar las tierras, entonces iban a venir y te iban a quitar tu propiedad en Chimbarongo. Es decir, que en Chimbarongo, ¿cómo te van a venir a quitar? Por último, tú dices ya, en la novena región tiene sentido que hagan una brutalidad así, pero la gente lo cree, incluso en un espacio que está fuera del tema. La gente lo cree. Y lidiar con eso es muy difícil. Entonces yo creo que, ¿cuál es la contra a eso? Que ha sido muy bonito. Yo creo que eso es lo que yo comparto con Carlos y a uno lo llena de esperanza. Es el interés de la gente, lo politizado de este pueblo. Chile es un pueblo politizado, pero además legalista. Tiene dos características interesantes, y nos quisieron decir muchos años que no era politizado, pero es politizado. La gente para y compra la Constitución pirateada. Está pirateada las leyes. En este país sale una ley nueva y se suben al metro a venderla. Entonces, eso nos está jugando a favor, porque la gente está leyendo. A mí me emociona, a veces voy, no sé, en la micro y va alguien leyendo la Constitución y uno dice que esto no se da en ninguna otra parte. Entonces yo creo que se ha generado sí un proceso ahí que hay que aprovechar, en el sentido de decir, de hacer este ejercicio de conversar. Y hay que conversar con la familia, hay que conversar con los cercanos, no con los convencidos, sino que con los otros. Aclarar las dudas, darse el tiempo de eso. Yo creo que este mes va a haber que trabajar mucho en eso. No le van a quitar la casa. Yo les cuento, a mí me pararon dos personas que les tengo mucho aprecio, trabajadores que toda la vida han trabajado para tener su casa, y me dijeron, oiga, lo hemos visto, que usted habla de estos temas, es verdad que yo no le voy a poder heredar mi casa a mis hijos, porque sí, ha trabajado 50 años para heredarle la casa a los hijos. Esa ha sido su vida. Y ahora le dicen que no. Entonces, claro, eso genera pánico. Yo creo que ahí hay que darse ese tiempo, conversar, mostrar las normas, leer la Constitución, decir dónde está eso, mire, eso no está, mire, lea aquí, y hay un espíritu de querer entender. Yo creo que hay que, esta campaña feroz, y que va a seguir siendo feroz de aquí al 4, la única forma es lidiándolo en el mismo nivel que está la campaña, que es en lo cotidiano, en el mensaje diario. Ahí es donde esto se gana o se pierde. Yo espero que la campaña en televisión, que empieza, entiendo que mañana o el viernes, apunta a eso, sea una campaña informativa, que saque digamos, el tema de lo que hemos estado también, que es un mes entero siempre tras las mentiras. Yo creo que tenemos que mostrar las virtudes de la Constitución. Yo creo que hay que hacer un ejercicio en eso, pero claro, cuando uno tiene todos los medios en contra es bien difícil. Bien,
Pedro quería... No se te escucha, Pedro. ¿Aló, no se escucha? Ahora sí. Ahí sí. Ya. Yo solamente quisiera acotar un poco más a la pregunta y al análisis que hace Claudio, en que, claro, si uno mira la televisión, como él dice, y a mí me ha tocado verlo, yo me canso, cambio canal, y es lo mismo en el otro. Pero yo creo que nosotros tenemos que mirar de aquí para adelante en algo que tenemos que hacer. Y si ustedes miran, el 18 marcó la elección de los constituyentes. ¿Y por qué? Porque la derecha y parte de la gente de la concertación que estaba bien posicionada, no se esmeraron mucho creyeron que podían sacar una buena cantidad de constituyentes. Pero el fracaso fue grande para ellos. Entonces, de ahí para adelante, se prepararon. Y nosotros sabemos que en preparación, medio y dinero, ellos lo tienen. Y por lo tanto, hicieron una campaña feroz y lograron un excelente resultado para las elecciones. Si bien es cierto, perdieron la presidencial, pero sí ganaron el Parlamento. Y esa es la votación que hay, el Parlamento. No olvidémonos un poco de la presidencial, porque en la de Parlamento fuimos muy debilitados porque no logramos conseguir una unidad y no logramos conseguir que la Constitución es una cosa que necesitamos un Parlamento. Eso no lo unimos. Necesitamos un Parlamento para ayudar a la Constitución. Yo creo que la respuesta que hay que dar es una gran salida, una gran marcha en todas las ciudades principales de este país para mostrar la fuerza y el deseo de la gente. Porque al final nuestro pueblo mira las masas y las masas no las van a poder ocultar. Las mentiras se pueden transformar, pero las masas adelante, y ojalá, como eran las antiguas manifestaciones, en donde no haya posibilidad para el lumpen o para aquellos infiltrados de crear desmanes para que sea una marcha limpia. Yo creo que eso es lo que tienen que pensar tanto la gente que ha trabajado por los constituyentes, tanto los partidos políticos que están involucrados y las fuerzas populares independientes. Yo creo que esa es la única manera que nosotros vamos a tener una buena votación por el apruebo. Eso. Sí, Pedro, yo comparto con ustedes. Yo creo que, por ejemplo, el cambio de ánimo fue clave lo de Maipú. Que fue, ¿se acuerdan? Hace 2 fines de semana atrás, que se juntó mucha gente, y eso de verdad yo creo que generó como un momento de quiebre, de decir, oiga, sí, seguimos siendo mayoría, y estamos dispuestos, estamos en la calle. Yo creo que eso generó un espíritu nuevo, un deseo de expresarse, de manifestarse, y yo creo que eso es en parte muy importante en el tema anímico. Yo creo que hasta ahí veníamos muy bajo anímica. Cuando uno escucha todo el día esto es malo, yo de repente ya estaba dudando, oiga, no será malo, esto lo estoy leyendo mal y esto de verdad es malo. Y no, pues, si a uno lo terminan convenciendo. Entonces yo creo que ese espíritu, estos fines de semana que quedan, que son 3, una cosa así, son muy importantes, que haya despliegue, que se salga a las calles, que se vea ese interés, que vuelva el ánimo del 2019, 2020, 2021. Por último, y esto todos ustedes me entienden, a veces los estudiantes no me entienden esto, que son
todos tienen otra experiencia con el deporte, bastante más exitista, pero nosotros que hemos sufrido tanto, por ejemplo, con la selección y otros, no nos puede pasar después que hemos ganado todo lo que hemos ganado. Esto es como que en el minuto 90, en el último, se nos vaya de nuevo el penal. ¿Cómo? Yo digo, ¿cómo el 4 de septiembre se nos va a ir esto, va a pegar en el palo o se nos va a ir el penal? No se nos puede ir de las manos este cambio del que conversábamos al principio, este cambio que va a permitir la política en este país, va a permitir las transformaciones que este país ha demandado las últimas décadas. ¿Cómo se nos va a ir entre las manos ese triunfo? Así que nos queda un mes para que eso sea una realidad y no una promesa más incumplida de la historia de este país. Sí, y decirle a nuestros compañeros que hay que tener presente, compañeros, que cuando nosotros iniciamos el camino y fuimos parte de ese camino, va a llegar con Allende a la presidencia de la República. Contra el dinero está nuestra parte cultural, compañeros. La cultura es la gran ganadora de las batallas, ¿ah? Y yo creo que hoy día esa cultura de los artistas, de los actores, haciendo campaña, haciendo estos shows, digamos, no sé cómo llamarle, pero donde estas presentaciones que hacen no solamente en Maipú, el otro día hubieron en San Joaquín, en otros lados. A mí me emociona las cicletadas, compañeros, son miles de ciclistas que andan todo el día recorriendo distintas comunas los días domingos. Entonces, yo creo que la cosa va para bien en el contexto de que se está moviendo, digamos, la gran masa para ganar esta batalla. Así que agradecerle a Claudio Nash, nuestro amigo profesor, por esta gran clase magistral de hoy día, ¿ah? En que nos ha dado, digamos, muchos aspectos clarificatorios para que nosotros podamos, digamos, aportar también, como decía Claudio, en nuestra vecindad, en nuestros amigos, no en la gente que está convencida, sino que en los que no están convencidos. También quiero agradecerle a mi compañera Karen Sea, que está ahí detrásito, que ella es la que me posibilita el contacto con Claudio. Así que gracias a la Karen, gracias a ti, Claudio, y bueno, en alguna oportunidad podamos de nuevo tener una cátedra magistral. No, muchas gracias, Fernando. A ustedes siempre un honor participar en sus conversaciones. Bueno, compañeros, este ha sido el conversatorio de hoy, así que nos despedimos. Yo creo que Claudio merece un aplauso, así que yo le doy un aplauso porque es una clase magistral. Gracias, buenas noches. Chao.